Fibra Max. Ahora con Fibra Max disfruta de 1000 megas por solo 17,50 más impuestos. Las tareas y consultas de tus peques sin interrupciones. Tus series y películas con una conexión estable y con la menor latencia del país. Y lo mejor, al activar tu servicio, participas en el sorteo de uno de los Wi-Fi dorados. Con internet gratis para toda la vida. Activa tu plan ahora y podrás ser uno de los afortunados ganadores. Fibra Max. Fibra Max. Creer en nuestros jóvenes es nuestra más grande inversión. Ella es Camila. Siempre quiso mudarse a otra ciudad para estudiar la carrera de sus sueños y convertirse en una gran profesional. Al inicio tendrá que adaptarse, pero con el tiempo estará cómoda. Y aunque a veces va a extrañar a su familia, se va a sentir en casa. Casa U, Residencias Universitarias del Gobierno Nacional, fortaleciendo el acceso, desarrollo y futuro profesional de los ecuatorianos. Bienvenidos a Termómetro Político. El día de hoy nos acompaña el ingeniero y señor Mauricio Salem. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola, Cecilia. Un gusto siempre poder conversar y compartir algunos criterios. Conversemos sobre este escenario político que se presenta días después de un no rotundo por parte de la ciudadanía las 4 preguntas que había propuesto el presidente de la República. Bueno, yo creo que es claro el mensaje que la ciudadanía envía. Aquí sería un poco menos que oportuno y desagradable entender este resultado como un perdió el país, perdió el votante. Es más, escuché una barbaridad hace poquito que incluso dijo que ganó el presidente porque el presidente, al perder el tema de la Asamblea Constituyente, evitó de que vaya según la polarización que tiene la sociedad y que creo que el gobierno mismo la ha motivado. Hubiera sido una elección de asambleístas constituyentes en la cual podría tener hasta minoría. Este tipo de cosas me parece que es un poco insultar la inteligencia del ecuatoriano, que lo que hizo el día domingo, lejos de lo que las encuestas nos decían y que nos hacían repetir a todos prácticamente como un hecho consumado, el decir que la gente el día domingo lo que dijo fue: no quiero dar un cheque en blanco para que después me digan qué van a hacer o cómo lo van a llenar. Y ese para mí fue la base del no del día domingo, que lejos de pensar que la gente cambió de opinión, creo que la gente ratificó lo que ya votó en abril. La gente en abril votó: quiero un cambio, no quiero las malas prácticas que hicieron otros, pero poco a poco fuimos viendo cómo esas malas prácticas se fueron clonando y se fueron inmiscuyendo en la personalidad de algunos funcionarios del gobierno que ya prácticamente creían que la gente tenía que hacer lo que ellos pensaban que tenían que hacer. Y la gente, para mí en el Ecuador hace rato ya maduró al momento de acercarse a las urnas a votar. ¿Cuáles fueron los motivos del no más puntuales? Para mí la falta de claridad en el objetivo y en el norte. El hecho de decirnos permanentemente que requerían un cambio en la Constitución para que les permita atacar a la delincuencia organizada. Pero por otro lado, todos los días nos decían que habían hecho el operativo Tormenta, el operativo Lluvia, el operativo Flash, el operativo no sé cuánto, que habían cogido al de aquí, que habían extraditado al de acá. Entonces tú decías, bueno, por un lado me dices que no puedes trabajar y por el otro lado me dices que estás haciendo el mejor trabajo de la historia. Y por el otro lado, yo en la calle siento que estamos viviendo el año más violento de la historia. Esas diferencias, esas distancias con la realidad. El decir que estás bajando el desempleo, pero por el otro lado, el joven de hoy está buscando oportunidades no solo en el país, sino en migrar. Cuando vemos que cada vez y cuando es más desesperación por conseguir un empleo y tú estás diciendo que estás haciendo tan bien las cosas que prácticamente has bajado el desempleo. Cuando tú le dijiste ya hace tiempo que subías el IVA al 15% y con eso resolvías el tema de recursos para atacar la delincuencia,
y lejos de atacarla o lejos de bajarla se ha incrementado. Cuando tú tienes a una ministra que dice que el 13º sueldo es un despropósito, le estás mandando un mensaje a la ciudadanía que tu intención es quitarlo. Cuando tú le dices a la ciudadanía que quieres pasar la atención de salud a un ministerio que permanentemente lo que nos ha dado es noticias de poca eficiencia, tú mandas un montón de mensajes que lo que estás diciendo es: yo estoy en una línea totalmente diferente a la línea que la gente siente. Y acuérdate que la gente no solamente piensa con la cabeza, también piensa con el estómago, también piensa con el bolsillo, también piensa con su esperanza, con las capacidades de poder avanzar. Y cuando tú ves que todo eso se va comenzando a apagar, tú lo que dices es: no, aquí hay que mandar un mensaje claro que necesitamos cambiar el rumbo. Y lejos de escuchar ese mensaje de las urnas, lo que hemos visto al menos en estos 3 primeros días es una especie de voy a hacer algo pero al final no hacer nada, que es lo que está pasando con este reencauche de ministros de la mesa del lado izquierdo al lado derecho. Las fotos que circularon antes de las elecciones, o de este ha llamado las urnas de la cárcel del Encuentro, y las personas que estaban siendo trasladadas allá, ¿crees que la gente lo percibió como populismo penal? Sí, fue una especie de... Se vio forzado. Primero se dijo que no estaba lista, el mismo presidente dijo que faltaba un 80% de terminar. Si falta un 80% de terminar, una cárcel de máxima seguridad en la cual tiene que estar ni siquiera al 100, sino al 120% de operatividad. ¿Cómo es que trasladas tú presos de altísima peligrosidad? Y justamente coinciden que son los presos trofeo que de una u otra manera te pueden representar de alguna forma un tema de amplificación mediática. Eso la gente, aunque se crea por parte de algunos que la ciudadanía es tonta, la ciudadanía hace rato ya dio muestras de que es deliberante, de que no es borrego, de que no se deja llevar por narrativas nada más, y que si bien es cierto la comunicación es importante, tú una comunicación la tienes que llevar adelante acompañada de gestión. Pero si solo la comunicación la haces en una caja vacía, lo que vas a lograr es que en esa caja vacía se produzca un eco y un ruido tan imperceptible que no alcanzas a escuchar y a entender qué es lo que realmente tienes. Y eso es lo que creo que le está pasando al gobierno. Y ¿sabes qué es lo que más me preocupa? Que de este tipo de escenarios, muy pocas veces, y no quiero ser agorero del desastre, pero muy pocas veces se retorna, a menos que haya una gran inversión pública, a menos que haya una gran sensación de bienestar en la ciudadanía en función de oportunidades de empleo y demás, que de acuerdo a los resultados del día domingo, las expectativas de lo que puede ocurrir, al menos en el corto plazo, no son muy alentadoras, y yo creería que eso, en cuestión de timing, más los resultados que se dieron, van a hacer un todo, una integralidad de mostrar un gobierno que ya no es invulnerable, un gobierno que no está atendiendo las demandas que la ciudadanía le dijo en las urnas, atiéndelas, y un gobierno que lejos de eso hace mutis, nos quiere hacer aparentar que hay cambios donde no hay, y donde simplemente los aplausos que habían hasta el día sábado a las 12 de la noche, en vez de llegar del lado derecho de la mesa, van a llegar del lado izquierdo de la mesa. Estamos de acuerdo, Mauricio, en que en efecto no ha ganado el gobierno, pero tampoco ha ganado quienes cantan victoria con este resultado, que es el correísmo. En este caso, perdóname, ¿quién ganó? A ver, creo que ganó la cultura democrática del país, que envió un mensaje que dijo: yo no quiero las malas prácticas anteriores, pero tampoco quiero nuevas prácticas, o mejor dicho, las mismas prácticas disfrazadas de nuevas. Ganó una ciudadanía que demostró que a pesar de la avalancha de comunicación a favor del sí, a favor de una tendencia, la gente se mantuvo, en mi criterio, en lo que ya votó en abril y en febrero de este mismo año, cuando el 40 y algo % le dijo al presidente en primera vuelta que sí, votando por él.
pero que no era un capital político de él. Y ahí es donde yo difiero con muchos de estos analistas que dicen que la popularidad es una popularidad prestada. ¿Prestada de quién? De la ausencia de liderazgos de la oposición y de otros partidos que no han sabido tampoco sintonizar con la gente, y que ante esta orfandad de liderazgos, lo que la gente vio entre lo que ya existió y algo nuevo que me estaba proponiendo al menos un candidato joven que se veía con ganas de ímpetus, etcétera, escoger entre lo malo y lo menos malo. Y eso fue lo que hizo la ciudadanía, y le dio un respaldo prestado. Ese respaldo se vuelve a hacer eco esta elección, donde el mismo 40% le vuelve a decir que sí. Y hay un 60% que ya en la primera vuelta casi le dijo que no estaba de acuerdo con esa candidatura, y ante la polarización que el gobierno mismo ha fomentado, no quedaba más que escoger, según la óptica del gobierno, entre los malos, entre los delincuentes, entre los que están a favor de las fuerzas del mal, y yo que estoy tratando de combatirlas. Y ante eso, obviamente, que la gente se inclinó por esa opción. Pero ya el momento en que tú, que eres la fuerza del bien, entre comillas, le dices a la población que te apoyó, está bien, ya votaste por mí, ahora vas a hacer lo que yo diga. Yo quiero constituyente, no te voy a decir qué voy a hacer. Primero me das el voto y después yo te digo qué voy a hacer. Ese rato la gente ya le comienza a coger un poquito de desconfianza por la desinstitucionalización que existe en el país, y porque ya las oportunidades que te he ido dando no me las has devuelto en algo tangible. Te di el 3% y no me has dado seguridad. ¿Que estás haciendo el intento? Sí, pero en números no se refleja ese intento. El camino al cielo está lleno de buenas intenciones, ¿no? O el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, no sé cómo dice el dicho. Al infierno. Al infierno. En ese sentido, la gente interpreta de que yo te estoy dando mucho a cambio de muy poco. Y las obras que tú estás viendo, dime una obra emblemática en 2 años de gobierno, más allá de traer unas barcazas que no servían, más allá de entregar unos carros que ya fueron gestionados por el gobierno anterior, más allá de hacer cambios de ministros y 6 ministros de gobierno en 2 años y un montón de ministros de energía que tuvimos 1 año y medio en la primera parte, que en ningún momento del gobierno estuvo completo el gabinete. Estuvo un ministro encargado de 3 ministerios, otro ministro encargado de otros 2, ministerios que eran enormes, que requerían el 200% de la atención del ministro. Tenía un ministro dividido en 3 ministerios. Obviamente que la gestión se empieza a deteriorar, y en la ejecución presupuestaria es la prueba más palpable que quienes fueron a aprender lo que es gestión pública usaron la administración gubernamental, el gobierno, para aprender. Y nosotros no estamos en la fase de aprendizaje, estamos en una fase de desesperación en función de resolver los problemas más álidos que el país está demandando, y que está viendo que un gobierno nuevo, joven, con ganas, no está satisfaciendo. Y le está diciendo, ojo, atención, cambia. No hagas reencauches, cambia. Olvida a tus amigos y a tus vecinos y a los mejores amigos de toda la vida, y trae gente con experiencia que te ayude a llegar a la gente. Hay gente que ahí tú la sueltas en la chala y se pierde, no sabe dónde está. Entonces, ese tipo de cosas es la que tiene que ir cambiando, y esto es un jalón de oreja. Yo creo que tampoco es que la gente votó para que el gobierno se vaya. Es un jalón de oreja. Pero si el jalón de oreja no es bien asimilado y más bien se lo usa para desafiar a la votación que hubo el día domingo, mi temor como ecuatoriano es que esto vaya en avance rápido y el rechazo comience a ser más generalizado y pueda desembocar en ya protestas de otro nivel, de donde ya muy difícilmente se puede regresar. En ese escenario, ¿te parece que está la vía despejada para un tercer nombre, para una tercera opción? Yo creo que es difícil cuando tienes una oposición que tampoco sabe escuchar, ¿no? Y al decir oposición, ojo, no me refiero a la oposición que el gobierno nos ha hecho creer que existe, que es la única, porque no vivimos un bipartidismo por per se. Vivimos un bipartidismo en la práctica, porque así nos ha llevado la polarización.
Pero el 60% que votó que no es correísta, pues si no hubieran ganado las 4, 5, 6, 7, 8 elecciones que ya han perdido y que la gente también les ha dicho que no. Por eso que ese bailecito de la candidata del correísmo no lo entendí, no sé, bailaba, ¿qué celebraba? No sé qué celebraba, no sé si celebraba que está feliz con la constitución anterior, no sé si celebraba que la gente votó mayoritariamente que no, pero no fue por ellos, sino porque tenía otra óptica. No es por ellos. Hace 6 meses, hace 1 año y medio, hace 2 años, hace 3 años, hace 6 años y hace 7 años le dijeron que no también. Entonces hay un 60% de la población que está ávida que venga alguien a decirles: yo quiero este país y vamos a ir hacia allá. Y si tú me apoyas a mí, yo te ofrezco dar mi vida por ir en ese norte y quiero que tú me acompañes. Eso es lo que está esperando la gente, que alguien le diga. Si hay alguien que sabe sintonizar en el momento, que le pierde el miedo al poder, porque hay mucha gente que decía: sí, yo voy a votar que sí, para no aparecer como el delincuente, el GDO, porque según el gobierno quien votaba que no era eso. Cuando ya le comienzas a perder el miedo a estas muletillas, puede emerger liderazgos, pero que no van a emerger de los partidos políticos, porque los partidos políticos no fomentan liderazgos porque no les conviene a los dueños de esos partidos. Va a emerger de la ciudadanía. Y si ocurre lo que generalmente ocurre, que en ríos turbios se pesca, en esos ríos revueltos, a cualquier cosa, también nos puede jugar el número que el liderazgo que emerja no sea el adecuado, como ya ocurrió en el 2006. Emergió un liderazgo producto de ese hartazgo que había en la ciudadanía, y sin embargo alguien que entró con mucha fuerza, con muy buenas intenciones, no tengo duda porque sí lo conozco, comenzó a transformarse en una especie mutó en una especie de ente en que se convirtió, y que el poder lo llevó a pensar de que era dueño del poder judicial, electoral y todo lo demás, y ahí comenzó a haber un problema. Entonces también nos corremos un riesgo de que pueda emerger un liderazgo que no sea tan bueno y que capitalice esa desesperación y hartazgo que hoy yo sí siento que el ciudadano tiene, producto de la falta de resultados de la gestión pública, porque la gestión pública no está llegando a la gente. La gestión pública está llegando de la oficina del presidente a la oficina de gabinete, y a donde se aplauden las cosas que se hacen ahí en Carondelet, y ahí se queda, porque no hay oídos para nadie más, sino para quienes les dicen que están haciendo bien las cosas. Y si alguien osa en decir que hay un error, eres parte del grupo de delincuentes que está en contra de atacar esas mafias que todos queremos atacar, pero no de la forma como sea, ni con la improvisación que se pretende en ciertas gestiones del gobierno atacar, porque tú no la atacas solo dando balas, la atacas generando empleo, la atacas generando oportunidades, la atacas dándole la obra pública, dándole salud, dándole educación y generando las condiciones para que los nuevos profesionales que salgan de las universidades no salgan a engrosar las filas de los grupos de delincuencia organizada, sino justamente la sociedad civil organizada que tiene oportunidades en el mercado laboral. Y una última pregunta para culminar esa entrevista, para no llorar sobre la leche derramada, con las herramientas que tenemos ahora, con la constitución que mantenemos, con este rechazo colectivo y los errores que se han cometido, ¿qué puede hacer el gobierno para intentar enmendar y recuperar la confianza con la ciudadanía? A ver, lo primero que el gobierno tiene que hacer, porque no pierdo la esperanza que sí asimilen, nos hemos acostumbrado a que el gobierno se demora un poquito en asimilar, ¿no? Ya vimos la elección de la primera vuelta, cuando tardó 2 o 3 días en reaccionar a un triunfo apretado cuando esperaba que sea goleada. Hoy han pasado 3 días y todavía no escuchamos la voz del presidente, más allá de un tuit, de decirnos ante el pronunciamiento de la gente que solamente hemos escuchado decir: bueno, yo cumplí con mi oferta, la gente dijo que no, respetamos los resultados. Sí, pero ¿qué Ecuador queremos? ¿Qué es lo que le queda con las herramientas que tenemos? La que tuvo siempre, y que siempre lo dijimos nosotros en los foros que tuvimos la oportunidad. Si tienes una mayoría calificada en la Asamblea, tienes la forma de poder cooptar algunos otros apoyos de esa misma Asamblea, cuya presidencia y vicepresidencia son tuyas, cuyas comisiones prácticamente las tienes cooptadas todas, y solamente declaraste la Corte Constitucional enemiga porque te rechazó unas leyes mal planteadas. ¿Por qué no vamos por esa vía? Pero para ir por esa vía tienes que primero acercarte a esos grupos que no son los que te aplauden en el salón de gabinete. Y para acercarte a esos grupos que no te aplauden en las sesiones de gabinete, tienes que entender que tú no eres candidato, que tú eres presidente.
Y al tú ser presidente tienes que gobernar para los 18 millones de ecuatorianos. Y el rato que entiendes eso, abres la mente a un mundo que hoy no has visto, porque solamente has visto el submundo, y en ese aspecto tienes que olvidarte de la polarización. La polarización que tú mismo has fomentado. ¿Por qué? Porque como eres candidato necesitas esa polarización para yo ser el bueno, el otro el malo y recibir el respaldo de la mayoría de ciudadanos. Entonces, la vía que le queda es olvidarse de ser candidato, olvidarse que existen reelecciones, saber que tienes 3 años y medio para gobernar y hacer lo que tienes que hacer. Y, exacto, que ese es otro riesgo que tenemos, porque si comienzas a pensar en las seccionales como presidente, ya comienzas a calcular, y al momento de calcular comienzas a gobernar con encuestas, y al momento de gobernar con encuestas haces las cosas que no te afecten políticamente, porque tienes elecciones y ya viste que eres vulnerable y ya no tienes, porque haga lo que haga voy a tener el respaldo de la gente, y en ese aspecto corremos un riesgo: seguir fomentando la polarización. Por ende, no vas a lograr esas 2/3 partes que requieres para poder hacer los cambios vía asamblea, y por ende no vamos a hacer, sino nos vamos a quedar donde estamos, que era el riesgo que teníamos por no hacer lo que tenían que hacer desde el momento que se posesionaron en este segundo mandato. Porque comenzamos a calcular en qué era lo que más me daba popularidad para deteriorar al resto. Y en ese aspecto yo creo que lo que le queda es olvidarse de ser candidato y empezar a ser presidente. Muchísimas gracias, Mauricio, por todas tus opiniones. Espero que se escuchen estas críticas, porque creo que es sano también ser autocrítico en una gestión, o cuando nos equivocamos hay que buscar siempre la vía de corregirlo, sobre todo porque lo que está en juego es el bienestar de la ciudadanía. Y creo que todos queremos el bien. Nadie creo que está viviendo para vivir infeliz, para vivir preso en una casa. Entonces creo que todos queremos el bien común. Lo que tenemos que hacer es simplemente unirnos, y que quien nos lidera, que hoy es el presidente, nos haga sentir parte de que somos parte de una sociedad que demandamos resultados. No somos los contrarios, ni los opositores, ni los hedeosos. Somos los que queremos aportar con una visión distinta a los que están aplaudiendo en el salón de gabinete. Muchísimas gracias. Esto fue Termómetro Político. Creer en nuestros jóvenes es nuestra más grande inversión. Ella es Camila. Siempre quiso mudarse a otra ciudad para estudiar la carrera de sus sueños y convertirse en una gran profesional. Al inicio tendrá que adaptarse, pero con el tiempo estará cómoda. Y aunque a veces va a extrañar a su familia, se va a sentir en casa. Casa U, Residencias Universitarias del Gobierno Nacional, fortaleciendo el acceso, desarrollo y futuro profesional de los ecuatorianos. Ahora con Fibra Max disfruta de 1000 megas por solo 17,50 más impuestos. Las tareas y consultas de tus peques sin interrupciones. Tus series y películas con una conexión estable y con la menor latencia del país. Y lo mejor, al activar tu servicio participas en el sorteo de uno de los Wi-Fi dorados, con internet gratis para toda la vida. Activa tu plan ahora y podrás ser uno de los afortunados ganadores. Fibra Max, Fibra Max.